Messi es fútbol, 3 palabras, y no salieron de la boca de un argentino, las dijo un brasileño. Campeón del mundo, ídolo del Real Madrid, uno de los laterales más ganadores que pisaron una cancha en los últimos 30 años. Estaba sentado en un estudio de ESPN, en un programa argentino, rodeado de argentinos, y le pusieron delante la pregunta más incómoda que existe para alguien nacido en Brasil, si Lionel Messi sigue siendo el mejor del mundo. Ni dudó ni buscó una salida diplomática. Contestó en 3 palabras y siguió hablando como si acabara de decir la hora. Y eso fue lo suave de la noche. Porque más adelante, en ese mismo sillón, Roberto Carlos dijo algo mucho más grande, algo que ningún brasileño suelta en televisión argentina sin saber que al día siguiente lo van a fusilar en su propio país. Cuando lo dijo, la mesa se quedó sin respuesta. Oscar Ruggeri, que discute todo, que le busca la vuelta a cualquier frase, no encontró qué contestar. Te voy a contar exactamente qué dijo, en qué orden lo dijo y por qué cada frase pesa lo que pesa. Quédate hasta el final, porque hay un dato de la carrera del propio Roberto Carlos que le da a su confesión un peso que casi nadie notó. Cuando lo escuches, vas a entender que lo de esa noche no fue un elogio a Messi, fue otra cosa. Fue admitir algo sobre su propio país que en Brasil nadie quiere decir en voz alta. Y esto es apenas la superficie. Lo que dijo sobre Brasil es bastante más incómodo que lo que dijo sobre Argentina. Si quieres la conversación completa, con el contexto de cada pregunta y no el recorte de 30 segundos que circula por ahí, suscríbete y seguimos. Hay un tiro libre que todavía se estudia en las escuelas de fútbol. Una pelota que sale disparada hacia afuera, tan afuera que el alcanzapelotas parado detrás del banderín ni se molesta en moverse, y que de golpe gira en el aire y entra pegada al palo. El arquero francés se quedó quieto, mirando. Ese zurdazo que parecía romper la física tiene dueño, y el dueño es el señor que después se sentó a hablar de Messi en un canal argentino. Roberto Carlos no es un panelista que opina para llenar el aire. Ganó 3 veces la Champions League con el Real Madrid. Superó los 100 partidos con la selección de Brasil. Y en 2002, en Corea y Japón, levantó la Copa del Mundo con la camiseta de las 5 estrellas, la selección más ganadora de la historia del torneo. Y no hablamos de un jugador de una sola temporada afortunada. Empezó en Brasil, pasó por Italia y explotó en el Real Madrid, donde se quedó 11 años. Estuvo dentro del vestuario de los Galácticos, compartió cancha con Zinedine Zidane, con Luis Figo, con Raúl. El día que se retiró, la lista de laterales izquierdos capaces de discutirle el trono era muy corta. Eso es lo que hay que tener en la cabeza mientras escuchas lo que dijo. Aquí no está hablando un periodista ni un hincha. Está hablando alguien que ganó absolutamente todo desde el lado contrario de la trinchera. Y la trinchera importa. Argentina y Brasil no compiten como compiten 2 países vecinos cualquiera. Compiten por quién manda en el continente, por quién tuvo al mejor de todos, por una discusión que empieza en un asado y termina a los gritos. Un brasileño que elogia a un argentino en televisión argentina está jugando de visitante en el estadio más hostil que existe para él. Fíjate en ese detalle cuando veas las imágenes, la postura del cuerpo, las manos, cómo se acomoda en el sillón antes de contestar. No es la actitud de alguien que va a repartir cumplidos de compromiso. El programa arrancó con una humillación, y la humillación era suya. Antes de cualquier pregunta seria, le pusieron en pantalla una jugada vieja. Un chico de 19 años, flaco, con el pelo largo, que lo encara, le mete el cuerpo hacia un lado, la pelota hacia el otro y lo deja sentado en el césped. El chico era Messi. El defensor en el suelo era él. Roberto Carlos se rió. No puso cara de fastidio, no cambió de tema, no dijo eso de bueno, era una jugada más. Se rió con ganas, como se ríe alguien que hace años que asumió que esa imagen va a sobrevivirlo. Y hay algo que conviene entender de ese momento. En esa época, dejar sentado a Roberto Carlos no era una anécdota simpática, era una noticia. Hablamos del lateral izquierdo de un Real Madrid lleno de campeones del mundo, de un jugador que llevaba una década siendo referencia mundial en su puesto. Que un adolescente del Barcelona lo pasara con una finta era, en ese momento, casi una falta de respeto al orden natural de las cosas. Y ese chico de 19 años ya estaba avisando. Ese mismo curso, en el Santiago Bernabéu, Messi marcó 3 goles en un clásico que terminó 3-3 y el último lo hizo en el minuto final, con el Barcelona jugando con un hombre menos. 19 años tenía. Roberto Carlos todavía vestía la camiseta blanca por entonces. Y aquí conviene poner una fecha en la cabeza, porque explica muchas cosas. Aquel fue el último curso del brasileño en el Real Madrid. En el verano siguiente hizo las maletas y se fue de España, después de 11 temporadas. El club, además, terminó ganando la Liga ese año, así que ni siquiera se marchó por la puerta de atrás. Lo que ocurrió es que su etapa en Madrid coincidió, justo al final, con la aparición del chico que iba a dominar las 2 décadas siguientes. Se cruzaron en el pasillo, uno saliendo y el otro entrando, y el que salía terminó en el suelo. Hay un detalle más de esa apertura del programa que casi nadie destacó.
En la charla también salió a la luz que en 2006 le había pegado una patada a Sergio Agüero, y Agüero estaba sentado ahí mismo, a 1 metro de distancia, conduciendo el programa. Mira la reacción de los dos cuando aparece el tema. No hay tensión, hay complicidad de dos tipos que se cruzaron cuando uno empezaba y el otro terminaba. Todo eso, sin embargo, es el calentamiento, porque lo que vino después no fue una anécdota de sobremesa. Le preguntaron, sin rodeos, si Messi sigue siendo el mejor del mundo, y contestó, Messi es fútbol. Frena ahí un segundo. Podría haber contestado que es muy bueno, y no habría sido ni parecido. Un brasileño podría haber contestado con 10 frases amables y no comprometerse con ninguna. Él eligió 3 palabras que no dejan lugar a la interpretación. Puso a Messi en el mismo lugar donde su país acostumbra a poner a sus propios ídolos. Después agregó 2 cosas. La primera, que no le gusta comparar a Messi con Cristiano Ronaldo. La segunda, que se divierte viéndolo jugar. Esa segunda parte es más importante de lo que parece. Un ex campeón del mundo, alguien que jugó contra los mejores de 3 décadas, admite que se sienta a mirar a un jugador por placer, no por análisis, no por trabajo, por diversión, como cualquiera de nosotros. Y negarse a comparar es, en realidad, la respuesta más contundente que existe. Cuando alguien no quiere entrar en la comparación, no está esquivando, está diciendo que para él no hay debate que valga la pena. Ahora piensa en la altura desde la que se dice eso. Messi es hoy el máximo goleador de la historia de los mundiales, y lo es en soledad, por encima de Miroslav Klose, que se quedó en 16 goles. Por debajo de ellos aparecen Ronaldo Nazario con 15 y Kylian Mbappé y Gerd Müller con 14. Detente en ese dato porque tiene una trampa preciosa. Ronaldo Nazario, el fenómeno, era compañero de Roberto Carlos. Compartieron selección, compartieron vestuario, compartieron una Copa del Mundo. El hombre al que Messi dejó atrás en esa tabla es su propio amigo. Y aún así, Roberto Carlos no dudó. Hay otra cifra que ayuda a medir el momento. En el debut de este mundial, contra Argelia, Messi marcó 3 goles en un mismo partido por primera vez en toda su historia mundialista. Tenía 38 años y 357 días. Nadie tan veterano había hecho un triplete en una Copa del Mundo jamás. Esa marca, hasta ese día, era de Cristiano Ronaldo. Vale la pena desarmar esos 3 goles uno por uno, porque ninguno se parece al otro. El primero llegó al minuto 17, zurdazo desde lejos, sin pensarlo, directo al ángulo. Fíjate en el arquero argelino en esa jugada, porque llega tarde incluso con la mirada. El segundo cayó en el minuto 60 y no tuvo nada de elegante. Remató Alexis Mac Allister. El arquero soltó la pelota y Messi la empujó con la derecha desde 2 metros, con el oportunismo de un delantero de área chica. El tercero, en el minuto 76, fue justo lo contrario. Control en el borde del área, definición suave y colocada al rincón de abajo, sin fuerza, como si acomodara la pelota con la mano. Hay un detalle de esa noche que casi nadie subrayó. El arquero al que Messi le hizo esos 3 goles se llama Lucas Zidane. Sí, el hijo de Zinedine, el hijo del compañero de vestuario de Roberto Carlos en aquel Real Madrid. 20 años después de dejarlo sentado a él, le metía un triplete al hijo de su viejo compañero. 6 días más tarde, contra Austria, volvió a marcar 2 veces, en el minuto 38 y ya en el descuento del segundo tiempo. En ese mismo partido había fallado un penal, y ahí hay una cifra que dice mucho de él. De los 8 penales que pateó en toda su historia mundialista, erró 4, la mitad. Nadie que patee la mitad afuera vuelve a pedir la pelota, salvo él. Léelo despacio, un jugador que en cualquier otro deporte ya estaría dando charlas motivacionales, rompiendo récords de longevidad en el torneo más exigente del planeta. Ese mismo mes llegó a los 200 partidos con la selección argentina y se convirtió en el primer jugador de campo que disputa 6 Copas del Mundo. Y hay una imagen de esa noche que se entendió después. Tras el primer gol, se le llenaron los ojos de lágrimas. En la prensa argentina había trascendido que su padre atravesaba un problema de salud delicado. La familia pidió prudencia. Él no explicó nada en ese momento, y no hacía falta. Y si quieres una prueba concreta de lo que significa la palabra referencia, la mejor no está en el debut. Está en octavos de final, en Atlanta, contra Egipto. Argentina perdía 0-2. No 0-1, 0-2, en un partido eliminatorio, con el mundial entero a punto de terminarse en una tarde. Yasser Ibrahim había marcado a los 15 minutos, Messi tuvo el empate en los pies desde el punto de penal a los 21 y se lo atajó Mostafa Jobeir. En el minuto 67, Mostafa Siko puso el segundo. Presta atención al banco argentino en ese tramo del partido, porque las caras lo cuentan solas. Nadie encontraba la salida. Y entonces apareció lo de siempre. Cristian Romero descontó de cabeza en el minuto 79. Messi empató a los 83, en el mismo partido en el que había errado desde los 11 metros. Ya en el tiempo añadido,
Enzo Fernández metió el tercero. 3-2, remontada completa en el último cuarto de hora. Con ese telón de fondo hay que escuchar la tercera declaración de Roberto Carlos, y es la que menos circuló. Dijo que Messi no es una referencia para el fútbol argentino, es una referencia para el fútbol mundial. Parece un matiz, no lo es. El fútbol brasileño lleva décadas construyendo su identidad sobre la idea de que la referencia universal siempre nació en Brasil. Reconocer que hoy el punto de referencia del planeta habla castellano y nació en Rosario es mover un cimiento, y no está solo diciéndolo. En una entrevista con Mundo Deportivo, Ronaldo Nazario pidió directamente que el mundo acepte de una vez que Messi es el mejor de la historia. 2 brasileños campeones del mundo en cuestión de semanas empujando en la misma dirección. Los demás tampoco se quedaron callados. Erling Haaland publicó una selfie en Snapchat con 2 palabras y una corona. Está loco. Lamine Yamal, que tiene 18 años y podría haber sido su nieto futbolístico, fue todavía más lejos. Imposible. Para mí, Messi es el mejor y lo sigue demostrando. Y remató. Si alguien duda, es porque busca motivos. No hay más que hablar. Granit Xhaka, capitán de Suiza, lo dijo antes de cruzarse con él en cuartos. No sé si podremos detenerlo durante 90 minutos o incluso 120. Y añadió una frase que no suena a rival. Es un privilegio jugar contra él. Es un privilegio ser parte de su historia. Ricardo Rodríguez, del mismo equipo, lo dejó en una frase sin adornos. Después, no puedo decir nada más, tienen al mejor. Su compañero Seki Amdouni fue más gráfico todavía. Escribió en Snapchat, voy a jugar contra Messi. Eso es todo, puedo retirarme del fútbol. Hasta en el rival más caliente del torneo, apareció el reconocimiento. Después de aquel partido bravísimo contra Egipto, con denuncia formal ante la FIFA incluida, Ibrahim Hassan, del cuerpo técnico egipcio, dejó una frase que resume la temperatura. Ellos tienen a Messi, pero nosotros tenemos a Mohamed Salah y 26 Messis. Todo eso es el coro. Ahora viene el solo, y es la parte por la que este vídeo existe, porque en algún momento de la charla, Roberto Carlos dejó de hablar de Messi y empezó a hablar de su país. Dijo que hoy Argentina está por encima de Brasil, y no lo soltó como una provocación ni como una broma para quedar bien con los anfitriones. Lo explicó, dio 2 razones, y las 2 son un puñal. La primera, Argentina tiene un entrenador estable, un proyecto que no se rompe cada 6 meses. La segunda, y ahí es donde la mesa se quedó helada, Argentina tiene una referencia, tiene a Messi, y Brasil perdió esa referencia hace tiempo. Desde Ronaldo, desde Pelé, mira la escena en ese instante. Agüero, que es capaz de reírse de cualquier cosa, se pone serio. Ruggeri, campeón del mundo en México, un tipo que en 40 años de televisión no dejó pasar una sola frase sin discutirla, se queda mirándolo. Cualquiera que estuviera viendo el programa entendió lo mismo. No hay nada que responder cuando el rival te da la razón. Y los números acompañan lo que dijo, que es lo más duro de todo. Lionel Scaloni dirige a la selección argentina desde 2018. Con él, Argentina ganó la Copa América en el Maracaná, en la casa del rival, y después la Copa del Mundo en Qatar. Sumó otra Copa América en 2024. Y este año volvió a jugar una final del mundo, la segunda consecutiva, aunque esta vez terminara con la medalla equivocada, colgando del cuello. Para dimensionar el tamaño de la frase, ponla en la balanza del historial. Brasil es el país con más copas del mundo, 5, y durante décadas esa discusión estaba cerrada. Cuando alguien preguntaba quién mandaba en Sudamérica, la respuesta salía sola. Argentina, enfrente, cargó 36 años con la espera de otra Copa del Mundo. Eso cambió en la última década y cambió delante de los ojos de Brasil. La Copa América que Argentina levantó en 2021 se jugó en el Maracaná, con Brasil de local y con Brasil como rival en la final. No existe una manera más incómoda de perder un trono. Brasil, mientras tanto, no gana una Copa del Mundo desde 2002. Tampoco jugó una final desde entonces. Cambió de entrenador una y otra vez, buscando en el banquillo la respuesta que antes se encontraba dentro de la cancha. Cada eliminación abrió un debate nuevo. Cada debate trajo un proyecto nuevo. Y cada proyecto empezó otra vez desde cero. Argentina, en el mismo periodo, tuvo un solo entrenador, un solo grupo de jugadores creciendo junto y un solo capitán mandando. Esa es literalmente la diferencia que señaló Roberto Carlos. No habló de talento individual porque talento en Brasil sobra. Habló de tener una idea sostenida en el tiempo y alguien reconocido por todos a quien seguir. Hay una frase que resume la última década del fútbol brasileño mejor que cualquier estadística. Brasil dejó de tener a alguien a quien darle la pelota cuando el partido se pone feo. Eso es exactamente lo que Roberto Carlos dijo, con otras palabras, y en televisión enemiga. Y quiero que notes la elección de los nombres, porque no es casual. No mencionó a ningún futbolista actual. Fue directo a Pelé y a Ronaldo. Es decir,
para poner un ejemplo de lo que Brasil ya no tiene, tuvo que retroceder más de 20 años. Aquí llega el dato que te prometí al principio, y es el que le cambia el sentido a todo. La última vez que Brasil fue campeón del mundo, en 2002, Roberto Carlos estaba en esa cancha. No lo vio por televisión ni se lo contaron después. Jugó ese mundial, levantó esa copa y celebró con Ronaldo Nazario, con Rivaldo, con Ronaldinho. Así que cuando dice que Brasil perdió su referencia, no está criticando a una generación ajena, está poniendo fecha al final de la suya. Está diciendo, delante de 3 argentinos y de millones de espectadores, que la última vez que su país mandó en el mundo, el que jugaba era él. Por eso su elogio a Messi no es un elogio cualquiera. Cuando el hincha argentino dice que Messi es el mejor, defiende lo propio, y es lógico. Cuando lo dice un español o un noruego, admira desde afuera. Pero cuando lo dice un campeón del mundo brasileño, con las 5 estrellas en el pecho y una rivalidad de un siglo a la espalda, ya no está opinando, está firmando la rendición. Hay una última capa, y es casi tierna. El programa había empezado con la imagen de ese chico de 19 años dejándolo sentado en el pasto. Terminó con él admitiendo que ese mismo chico, 20 años después, es la vara con la que se mide el fútbol del mundo entero. Del principio al final del programa, Roberto Carlos contó la misma historia 2 veces, la de un tipo al que Messi le pasó por encima y que decidió disfrutarlo en lugar de negarlo. No todos hacen eso. La mayoría se defiende, relativiza, saca la lista de títulos propios. Él eligió reírse en la primera parte y rendirse en la segunda. Y ahí está lo que de verdad quedó de esa emisión. La grandeza de Messi ya no se discute ni siquiera en el único país que tenía motivos, historia y orgullo suficientes para discutirla. Cuando el vecino con el que llevas 100 años peleando entra a tu casa, se sienta en tu sillón y te dice que tienes razón, la discusión no se gana, se termina. Así que ahí lo tienes. El hombre que estaba en la cancha la última vez que Brasil fue campeón del mundo es el mismo que fue a la televisión argentina a decir que hoy Argentina está por encima y que el jugador de referencia del planeta usa la camiseta celeste y blanca. 5 estrellas en el pecho, y aún así lo dijo. Habrá que ver cuánto tarda alguien en Brasil en contestarle, porque una frase así no queda sin respuesta mucho tiempo. Ahora quiero leerte a ti. ¿Esto vale más que 1000 elogios argentinos? ¿O al final es solo un tipo simpático quedando bien en un programa amigo? Déjalo en los comentarios y suscríbete, que estas declaraciones no paran de aparecer. Roberto Carlos no elogió a Messi, bajó la bandera.